Egunon, queridos patitos, vamos a la historia de las ideas, la edad contemporánea, siglos XIX y XX, donde vamos a primero, evidentemente, hacer una introducción histórica para la evolución económica y social. Es un periodo de cambios. Aparece el capitalismo industrial. Se invierten grandes sumas de capitales en el sector productivo. Nace la industria moderna. Anteriormente, la forma de producción artesanal utilizaban medios limitados, las herramientas de uso manual, bajo coste. Se transforma la herramienta en máquina, el medio complejo y más costoso que tiene un papel multiplicador sobre el producto del trabajo humano, multiplica la productividad. Se pasa de un modelo económico en el que las crisis económicas son de escasez, carestía de los precios, a otro en el que son de superproducción. El sistema produce más de lo que globalmente puede ser adquirido. La capacidad adquisitiva global es insuficiente, pues los salarios crecen a menor ritmo que la productividad. El sistema produce aumentos en la oferta que no van acompañados por aumentos de la demanda, la capacidad adquisitiva global mediada en dinero. Se produce un desnivel entre la demanda global y la oferta. Se traduce pues en una crisis económica, las crisis de superproducción. Lo que falla es la capacidad redistributiva. Los precios bajan. El primer síntoma es la deflación. De aquí se inician ciclos deflacionistas. Y por lo tanto, pues ciertamente esto es realmente complicado. Porque el descenso de los precios origina una disminución en cadena de los demás elementos productivos. Esto es, las inversiones nadie invierte. Se bajan los precios de producción, incluidos los salarios. También disminuye el nivel de empleo. Se tienen que despedir a algunos obreros, se inicia un círculo sin fin, porque todos estos elementos inciden en la demanda global negativamente, que vuelve a retraerse. La crisis tiende a alargarse en el tiempo en ciclos de larga duración, ciclos llamados Kondatriev, que duran entre 15 y 25 años. Entre 1815 y 1873 se inicia un ciclo descendente. La de 1873 es la Gran Depresión, que hace que se incluyan aranceles en el comercio, iniciándose una oleada de proteccionismo. La de 1929, desde 1926 ya hay algún indicio sobre ella. La cuarta parte de la población activa de Estados Unidos estaba en el paro. A partir de 1945 desaparecen las crisis deflacionistas. Las crisis de precios bajos no se han vuelto a dar debido a la intervención de los gobiernos. Economistas como Keynes, John Maynard Keynes, reanimar la demanda y evitar la superproducción es su objetivo, y el medio es aumentar el gasto público. La financiación del aumento del gasto público se hacía por el aumento de emisión monetaria, inflación, en forma limitada. El Estado estimula, pero a esto se debe seguir una reacción de la empresa privada. Se inicia un ciclo de prosperidad y crecimiento que dura unos 25 años, más o menos entre 1945 y 1970. A partir de 1973 se inicia la crisis del petróleo, habiendo pues evidentemente una crisis económica. Aumentan las tensiones inflacionistas, se abandona el modelo keynesiano y ciertamente se abandonan las políticas inflacionistas tal y como estaban concebidas hasta ese momento. Aún así se mantiene el conjunto de gastos que realiza el Estado. La demanda pública aumenta, incluso confiere a la demanda un efecto de estabilidad. Por lo tanto, vamos a entrar en los principios de los principales cambios políticos. Es el periodo de la burguesía revolucionaria de 1789 a 1848, que trata de destruir el antiguo régimen, y ese será su objetivo, sustituyéndolo por un sistema parlamentario de representación en ese momento restringida.
El objetivo es liberal, pero no democrático. Comienza con la Revolución Francesa. El antiguo régimen se sustituye en 1789 en adelante por una monarquía parlamentaria, siendo abolida por la sociedad estamental, la que estaba en la antigua Cámara de los tres estamentos, la nobleza, el clero y el tercer estado, no, la burguesía. Bueno, ciertamente el poder se ve limitado por el Parlamento. La revolución sigue. A partir de 1793 se radicaliza. Es la toma del poder por los jacobinos. Se inspiran en Rousseau. No son sensibles a los derechos. Se instaura una dictadura impuesta por el terror. Es el llamado terror, ciertamente. La burguesía reacciona contra el jacobinismo, rechaza la democracia, la versión jacobina y rusoniana, y termina en 1800 con la dictadura napoleónica, que durará unos 15 años con la derrota militar. El régimen napoleónico consiste en conservar las conquistas sociales de la revolución y afianzarlas a costa de sacrificar las conquistas políticas. Napoleón realiza el ideal político del despotismo ilustrado. Se derrumba con una derrota militar. En 1815 hay, por lo tanto, un cambio. Se inicia un periodo nuevo, la Restauración. Es el periodo del Congreso de Viena. Se restaurará el antiguo régimen, fue así como en toda Europa continental, salvo en Francia. Allí Luis XVIII no restauró el antiguo, otorgando la carta otorgada, valga la redundancia, que consagra la situación respecto a ser un sistema parlamentario sobre la base de un sufragio muy restringido. Su sucesor, Carlos X, intenta abolir la carta otorgada por la fuerza. Fracasará por las jornadas revolucionarias de julio de 1830. Se derroca la dinastía y se produce, por lo tanto, un cambio. Luis Felipe de Orleans se instaura el liberalismo censitario en Francia. Entre 1830 y 1848 aparecerán fuerzas políticas a la izquierda del liberalismo de la burguesía liberal, fuerzas democráticas que no encuentran encaje dentro del sistema. Aparecen fuerzas que amenazan con la revolución a la burguesía, otrora revolucionaria. Los primeros son los partidos demócratas, son partidarios de esta democracia, siendo partidos interclasistas, pequeña burguesía. Aparecen luego las primeras organizaciones socialistas. Son los socialistas utópicos, 1848. Estallan revoluciones, no son liberales, sino liberal-democráticas. Se piden el sufragio universal. La reacción de la burguesía es pasarse al conservadurismo. Así, la Iglesia pierde sus tierras, la nobleza pierde el poder debido a sus derechos y privilegios estamentales, pero siguen siendo grandes terratenientes. Durante la primera mitad del siglo XIX, ideologías de extrema derecha, extrema izquierda, aparecen antes de la aparición de los partidos democráticos. El tradicionalismo, legitimismo, absolutismo, defensa del antiguo régimen, vuelta a la monarquía tradicional, dar preeminencia a los estamentos privilegiados, nobleza y especial a la Iglesia, logran un sustento especial en la Iglesia, restaurar un concepto integrista de la religión. Liberalismo censitario se basa en un sistema representativo sustentado en un censo de los mayores contribuyentes por impuestos o por las propiedades. Estos son los que participan en el sistema electoral. Es enemigo del antiguo régimen y de la sociedad estamental. Pero también rehúsan la democracia. Y luego tendríamos los de la democracia. Ciertamente en Francia, en París, se subleva la masa contra el sistema censitario. Derroca la monarquía de Luis Felipe, instituyéndose la Segunda República, un régimen democrático basado en el sistema universal. No se consolida, se ven desbordados por su izquierda, son
demandas de la clase obrera, y son por lo tanto demandas sociales. Es una insurrección proletaria con unas demandas marcadas. Esto provoca una reacción contraria, es una reacción desde la mayoría, y el resultado es democracia sí, socialismo no. No se consolida la Segunda República de una manera inmediata. La reacción cristaliza en la dictadura de Napoleón III, en el Segundo Imperio. No es una vuelta al antiguo régimen, es una dictadura burguesa que conserva las transformaciones sociales de la revolución, pero que suprime las libertades políticas. Es una época de inversión económica. En 1870 se instaura la Tercera República y recupera el sufragio universal tras 20 años de dictadura. Durante años este sufragio fue manipulado por los notables rurales. Aconsejaban a los campesinos cómo debían votar bien. Se hace real con la llegada del siglo XX, 1900. Una de las causas de esto es la urbanización, la extensión de los partidos políticos. Aparecen partidos radicales. En Inglaterra, el modelo británico, inglés, es la de evolución paulatina del liberalismo censitario a la democracia. No ha habido estallidos, revoluciones. Se hizo a través de reformas sucesivas del sistema electoral, ampliación sucesiva de las personas con derecho a voto. El sufragio universal tardará en llegar. El sufragio se universalizará en el periodo de entreguerras. La razón es que no se podía en vida, a morir, enviar a millones de personas y luego decirles que no podían votar. Ese fue un momento importante porque, vuelvo a repetir la idea, eh, no se podía enviar a morir a millones de personas y luego negarles el derecho a voto. Esto en cuanto al sufragio universal masculino. A partir de 1920 se pedirá el femenino, que serán las llamadas sufragistas. En Europa, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, tendríamos democracia liberal, basada en un sistema de hegemonía parlamentaria. Garantizaba la participación de la mayor parte de la población masculina y garantizaba los derechos individuales. El gobierno emana del Parlamento. No se puede conformar gobierno sin la confianza de la mayoría del Parlamento. El aumento de la representatividad parlamentaria, aumento de la base electoral, tendió a fortalecer la institución parlamentaria. El poder político del Parlamento aumentó con su representatividad. Y aquí tendríamos Francia, Reino Unido, países nórdicos. Monarquía parlamentaria basada en el sistema de la doble confianza. No se puede gobernar si la confianza del rey, ejecutivos y el parlamento legislativo es un sistema equívoco. No es un parlamentarismo pleno. ¿No? Se podía producir un conflicto entre el rey y el parlamento. Podía conducir a un bloqueo institucional. Alfonso XIII conservó la prerrogativa regia. Esto lleva a un bloqueo a Primo de Rivera. Italia, con el Estatuto Albertino, sufre, acaba resolviéndose a favor del Parlamento. En la práctica, la Constitución italiana consagraba, a finales del siglo XIX, la hegemonía parlamentaria. Los modelos constitucionales centroeuropeos, Alemania, Austria-Hungría, existen parlamentos, aunque su representatividad está falseada. Son sistemas que otorgan más representación política a los sectores más conservadores. Están sobrerepresentados. Son sistemas en cuya representación era distorsionada la representación. El gobierno dependía de la confianza, pues, del emperador. La autocracia. Aquí tendríamos a Rusia. Todo el poder está en manos del zar. Este es así, esto es así hasta la revolución de 1905, que obliga a la instauración de un parlamento, la Duma. El sistema electoral está distorsionado, se distorsiona progresivamente. Al principio había una mayoría izquierdista, el ejecutivo dependía exclusivamente del zar, aunque los que decidían era una camarilla alrededor del propio zar. Es un sistema de doble gobierno. No toda Europa evoluciona de la misma forma uniforme. Lo que hay detrás de que en Europa Central y del Este el poder político esté en manos de la aristocracia. Alemania, la mentalidad del antiguo régimen tiende a desaparecer en Occidente, pero no en Europa Central
y oriental. Las ideologías son, tradicionalismo, liberalismo conservador, partidos demócratas. Son la extrema izquierda cuando nacen. A veces son partidos violentos. Se deben a que se están sistemáticamente excluidos del poder. En ciertos sectores persiste la idea de la dictadura de izquierdas. Viene de la herencia rusoniana y de la experiencia de El Terror, 1793. Esta es la versión jacobina de la democracia. Fue abandonada cuando se unió a los principios del liberalismo con los principios de la democracia. Pasa a ser parte del leninismo. Son partidarios de composición pequeño burguesa. Socialismos. Se consolida en los años 70 del siglo XIX. Su ideal es la igualdad social y la igualdad económica. Ponen en duda la propiedad, propugnan la emancipación de la clase obrera. Aquí tendremos socialismo marxista, socialismo anarquista, Joseph Conrad, el agente secreto. Su actitud ante el Estado es la diferencia. El Estado para el marxismo debe ser un instrumento que debe ser manejado por el proletariado. Debe ser un instrumento para el poder político. En un segundo momento, tal vez deberá desaparecer. Para el anarquismo, el Estado es el máximo órgano de opresión. Debe ser abolido inmediatamente y ser sustituido por otras formas de organización social, formas no coercitivas. Tendían al federalismo. La cuestión del terror les separará también. Anarquismo, la propaganda por el hecho. El marxismo rechaza estos métodos. El anarquismo usa doble vía para acción revolucionaria, sin entrar en política. Sindicalismo, huelga general revolucionaria. Terrorismo, propaganda por el hecho. Por ejemplo, la FAI, Federación Anarquista Ibérica. Aparece una contradicción entre ambas vías. La acción sindical se ve interferida por las acciones de la FAI. El anarquismo arraiga en lugares poco desarrollados o en los comienzos del desarrollo. En América del Sur, por ejemplo Argentina, España, Italia, Rusia. Los partidos socialistas arraigan en países industrializados. El siglo XIX, 80-90, Alemania, con el SPD, fundado por Friedrich Engels. Su principal vía de acción es la política, participación en las elecciones. En el socialismo marxista aparecen dos tendencias a la muerte. Reformista, acepta el sistema democráticamente. O revolucionaria, inspiración jacobina, aspira a la dictadura de izquierdas representada por el camarada Lenin. Se junta el jacobinismo y el marxismo. Los bolcheviques, que luego serán el Partido Comunista. Primera Internacional, marxistas con anarquistas. Segunda Internacional, marxistas, socialdemócratas con comunistas. Tercera Internacional, comunistas. El socialismo se extiende en socialdemocracia y comunismo. Nacionalismo. A finales del siglo XIX surgen, hacia 1890, hay partidos nacionalistas. Se habían producido movimientos nacionalistas en favor de la unidad de Italia y de Alemania. Es lo que se ha llamado la derecha radical. Tienen carácter antidemocrático y antiliberal. La nación es una identidad cultural que se opone a la modernidad en todos sus aspectos: industrial, económico, socialismo. Es un movimiento de extrema derecha. La nación es el primer elemento del programa. Es una renovación de la extrema derecha. A veces suelen tener un origen tradicionalista, aunque cortan con el origen. En Francia es el caso de Acción Francesa de Charles Maurras. Funda a principios del siglo XX un partido transformando un partido tradicionalista preexistente en uno nacionalista, sin que el partido deje de ser monárquico. La identidad francesa pasa a ser la idea primera. Cuando se organizan en países de cultura más secularizada, Francia y los países germánicos, en el ambiente germánico aparecerá un partido nacionalista de George von Schönerer. Va a ser uno de los dos inspiradores de Adolfo Hitler. Funda
en Austria, un movimiento nacionalista basado en la identidad cultural germánica. Su partido es un caso de extrema derecha atea, es antiliberal, pero no se apoya en la religión, es incluso hostil a ella. En casos de una secularización cultural extremada, los partidos nacionalistas buscan una fundamentación inmanente. Dios ha muerto, que decía Nietzsche. Cuanta mayor fundamentación se da a la raza, menor apoyo tendrá en la religión. En algunos movimientos nacionalistas hay ruptura con la iglesia. Por ejemplo, aquí tenemos la nación, el nacimiento de la ideología fascista de Joseph Sternhell en Madrid, siglo XXI. En el periodo 1918-1939, de entreguerras, se produce la Revolución Soviética de 1917, triunfa el comunismo en Rusia, todas las estructuras de poder entran en crisis. El primer efecto de la guerra es la aparición de una dictadura del partido de extrema izquierda que abolirá la propiedad privada en los medios de producción. Se nacionaliza la propiedad privada. El futuro PQS monopoliza el poder político y el poder económico y por tanto del poder social. Tiene un carácter totalitario. El partido une en su mano poder económico, social y político. No hay actividad que quede al margen de las decisiones del partido en el gobierno. La dictadura comunista es novedosa. El futuro PQS asume todos los poderes. La totalidad de lo social está bajo el control del partido. Afecta, como ejemplo, porque es una dictadura que transforma el sistema burgués de propiedad privada, causa alarma en Occidente por miedo al contagio revolucionario y explica el giro ultraconservador de algunos partidos, hasta entonces conservador o liberales, derivan al autoritarismo, eliminando los principios liberales. El triunfo de la revolución comunista en Rusia traerá una crisis de confianza en una parte del liberalismo. La democratización política 1919-1920. Los sistemas que habían sido liberales instauran sistemas democrático-liberal, incluyendo el sufragio universal. También se instaura allí donde había habido autoritarios, como puede ser el Imperio Alemán o el Imperio Austrohúngaro. Se extiende por todo el mapa europeo, en un principio, se inaugura una política de masas, se idean partidos políticos de masas con líderes de masas con capacidad de retórica, líderes carismáticos. En todos los partidos se hace evidente la necesidad de movilizar a las masas para acceder al poder, pero además movilizar para gratificar emocionalmente a la propia masa. Los partidos que mejor se adaptan son los partidos obreros, que tenían una cultura ya de masas previamente y estaban habituados a esas tácticas de movilización de las masas. Se da una movilización que busca dar una sensación de gratificación y exaltación a quien participa en ella. El régimen democrático entra en crisis en la mayor parte de los países europeos en los años 20, siendo sustituido por sistemas autoritarios o totalitarios en su mayor parte. En el afianzamiento del autoritarismo se implican los militares, la iglesia o un partido que no es de base real del poder, monopolizando el poder político. El poder del dictador está vinculado a instituciones muy tradicionales. Hay varias familias políticas en la extrema derecha, luchan por el reparto de cuotas de poder. Existe un pluralismo restringido a las ideologías de extrema derecha. Los países poco desarrollados desarrollarán, valga la redundancia, dictaduras autoritarias basadas en instituciones tradicionales. En otro orden aparecen dictaduras totalitarias, son las dictaduras fascista y nazi. Al monopolio del poder político se le une el control de toda actividad social / humana. Ejercen un control de la economía, pero en principio básico era la no modificación de la propiedad privada. Se establece una gran dependencia entre economía y política. Casi nunca se expropió. Las decisiones políticas favorecieron la gran propiedad e hicieron
que la pequeña propiedad viera cómo se favorecía la concentración. El control ideológico estaba en manos de un partido único. Las bases reales del poder es el partido, porque el partido ha tenido una parte sustancial en la toma del poder. Poseen partidos que son el nervio del poder político en la dictadura. Alcanzan el poder por la intervención de sus partidos. Sus partidos son partidos de masas. Una vez tomado el poder, son muy importantes en la toma de decisiones. Nunca acceden al poder con su sola fuerza. Su toma del poder se debe a un pacto previo con las élites antidemocráticas. En Italia, la actividad del rey ante la marcha sobre Roma es necesario un pacto entre las élites del sistema anterior y estos partidos. Los partidos son el núcleo del poder. Cuando alcanzan el poder son los partidos de la nueva derecha que liquidan a sus aliados y rompen los pactos previos. Monopolizan el poder en su propio provecho. Ejemplo, Alemania. Los partidos fascistas tienen el principio de la jefatura y el caudillaje, el Führerprinzip. Las decisiones son muy personales, a primera vista. La base social del fascismo. Buscan el apoyo de las masas. Tienen vocación de llegar a ser partidos de masas. Nacen en la época en que la política se ha convertido en algo de masas. El fascismo se basa en el intento de captación del voto obrero, al menos una parte. La composición social mayoritaria se debe a la pequeña burguesía. Tienen un componente pequeño burgués. Hay un lenguaje retórico hostil tanto al capitalismo como al socialismo. Hay una retórica contra el gran capital. Los partidos fascistas son una falsa síntesis de nacionalismo y de socialismo. Es el intento de aunar estos dos ideogramas antitéticos. Tienen puentes entre nacionalismo, derecha burguesa, y el socialismo, izquierda proletaria. El componente importante es el nacionalismo. El socialismo es un poco de cartón piedra. Solo sería retórica. Liberalismo y democracia. La Revolución Francesa y el concepto liberal de nación. La democracia radical y el terror. Y la síntesis demoliberal. Comienza en 1789. Es un ciclo revolucionario. Inaugura una etapa de luchas revolucionarias. Comienza la lucha de la burguesía liberal contra las fuerzas del antiguo régimen. En Francia no se cierra hasta la revolución de 1830. Antiguo régimen significa sociedad estamental y monarquía absoluta. La época es la de la burguesía revolucionaria. Busca quebrar el antiguo régimen y ocupar el poder político para transformarlo, sustituir la monarquía absoluta por sistemas parlamentarios y suprimir la sociedad estamental, no la estructura de clases. Instaura el principio de igualdad ante la ley. Se enfrentan tradicionalismo o legitimismo o miguelismo en Portugal o carlismo en España y el liberalismo. La Revolución Francesa actúa como modelo revolucionario. Se extiende por buena parte del mapa europeo. Inglaterra ya poseía un sistema liberal desde 1688. Se impone en Portugal, España, Piamonte, en Francia y Países Bajos, Bélgica, Escandinavia y finalmente Suiza. Europa central y oriental se mantiene aparte. Se dan dos Europas que tendrán un recorrido político diferenciado. En el momento de 1789, en el modelo ideal, entra el concepto de nación y el de derechos individuales. En 1789, Abate Sieyes, ¿qué es el tercer estado? Concepto de nación. Es una apología y elogio del tercer estado, a la vez que ataque a la monarquía absoluta y a los estamentos privilegiados. Por tanto, ahí tenemos un primer documento histórico, el que es el tercer estado de Abate Sieyes de 1789. Y en el mismo año, la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano. La propuesta de la revolución es traspasar la soberanía del rey al conjunto de los ciudadanos, es decir, a la nación. La nación, dice Sieyes, es el conjunto de asociados que se rigen por una misma ley y que están representados por un mismo parlamento. Modelo contractualista, es una asociación. La nación se funda con la revolución, es una suma de individuos. El voluntarismo político, no existe una nación de gente
que comparte una cultura, una identidad. La voluntad se manifiesta en la fundación de la nación, la revolución. Se insiste en la representación política. Se iniciará una distinción entre ciudadanos activos y pasivos. Los ciudadanos pasivos son sujetos de derechos civiles. No hay privilegios estamentales, pero no son sujetos de derechos políticos. No votan. Los ciudadanos activos son sujetos de ambos derechos. Tienen derecho a intervenir en el sistema político. Lo que separa a ambos es la propiedad. Por lo general es el sufragio censitario lo que prospera. Progresivamente se irá ampliando el censo. En la definición liberal de nación se plantea un modelo voluntarista, un modelo implícito político. Este modelo es muy individualista. No existe nación antes de la voluntad de los individuos. La soberanía es la suma de las voluntades individuales. Existen otros modelos aparte de este. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es la vida, la seguridad, la libertad, la igualdad civil y propiedad, siendo estos valores los más importantes. Entre 1789 y 1792 se da un periodo en el que la revolución es liberal, pero no democrática. La experiencia democrática se inicia a partir de ese año 1793. Se da una dictadura de izquierdas en un periodo conocido como el terror. Hay una radicalización revolucionaria. Se purga el Parlamento. El Parlamento se encuentra secuestrado bajo el Comité de Salvación Pública, el Comité de Salud Pública. En francés la traducción a veces es complicada. Y lo dirigía Robespierre. Se llega a la paradoja de la llamada dictadura democrática. A partir de ese año 1793 se transforma el sistema en una dictadura. La Constitución jacobina es democrática, consagra el igual derecho de todos a participar en política y refleja el interés social y la igualdad. Asigna al Estado tareas sociales como el bienestar social, instrucción gratuita, subsidio a las personas, evitar el paro. Es más moderna que las constituciones liberales precedentes y fue suspendida por los propios jacobinos para instaurar el terror. A partir de 1830, la democracia resucita. Pequeños partidos, el mayor desafío era asimilar algunos principios del liberalismo, como el principio de la defensa de la libertad. La polémica democrática en la actualidad, tras la Segunda Guerra Mundial, se centra en el concepto de libertad. Conceptos de libertad negativa y libertad positiva. La libertad negativa, decía Isaiah Berlin, judío, ruso, inglés, ensayo sobre la libertad, consiste en no ser oprimido por el Estado. Es una teoría liberal conservadora. Es la única que debe exigirse en el Estado. Protege a la ciudadanía. Libertad positiva es el no ser oprimido socialmente. La democracia debe pedir libertad positiva, además de negativa socialmente, estar libre de opresión, nadie tenga poder socioeconómico para oprimir a otros. Es la necesidad de una acción niveladora por parte del Estado. Su realización es el estado bienestar. Un Estado que actúe con el fin de alcanzar una estabilidad social, en una interpretación socialmente de la democracia. Y es lo que John Rawls, en la teoría de la justicia, dice que el Estado debe tener un papel redistributivo de la riqueza producida por la economía privada. Los medios serían la fiscalidad y la financiación de prestaciones sociales gratuitas. Otra línea es el marxismo. Descalifica las democracias, diferencia democracia formal de democracia real.
La democracia formal garantiza la libertad negativa. Tiene unas leyes que garantizan esa libertad, pero que mantienen la desigualdad. Otra contracrítica es la que representa Giovanni Sartori con teoría de la democracia. El marxismo expone a las democracias reales democracias comunistas. Y teóricamente, estas últimas garantizan ambas libertades. Según Sartori, no satisface realmente ninguna de las dos. El conservadurismo de finales del siglo XVIII, personificado en Edmund Burke, 1729-1797. Es el autor político más influyente tras Montesquieu y Rousseau. Se le califica de conservadurismo liberal. Circunstancia histórica que le afecta es que la mayor parte de su carrera se escribe en la izquierda liberal inglesa. Era un Whig. Interviene a favor de la independencia de las colonias americanas. Defiende y legitima la formación de partidos políticos. Los partidos, hasta entonces, eran alianzas oscuras, se oponen al bien común. Legítima que un grupo persiga unos objetivos particulares, los intereses de un colectivo determinado. Inicia un paso hacia la concepción pluralista de la política. Es uno de los primeros en impugnar la idea de mandato imperativo, concepto de representación política característico del antiguo régimen. El representante recibe instrucciones de sus representados que son inmutables. Los diputados deben ser capaces de juzgar, deben tener autonomía de juicio, debe haber capacidad deliberativa en el Parlamento. La postura de los diputados debe ser libre para decidir. El representante no debe verse restringido a defender intereses locales. Debieran sobre tema de alcance nacional. Todos ellos representan a la completa nación. En la teoría del predominio parlamentario, Burke es un adelantado. El Parlamento controla al Poder Ejecutivo. Además de constitucional, el régimen pasa a ser parlamentario. Gracias al control del Ejecutivo y al voto de censura se instaura el régimen parlamentario. Inglaterra, finales del siglo XVIII, en Europa, mediados del siglo XIX. Al iniciar la revolución se hizo famoso con un libro. En 1790 escribiría un libro bastante breve, Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Es una crítica de la Revolución Francesa. Es una respuesta hostil y airada. La revolución hace que sectores ingleses se pasen al conservadurismo. Inglaterra temía una radicalización, temían el contagio revolucionario, la exportación de ideas revolucionarias que radicalizara el panorama político inglés. El panorama inglés era una oligarquía muy restringida. Sobre ese sistema existían presiones populares igualitarias, demandas de sufragio. Los políticos temían que el ejemplo de Francia radicalizara el pueblo inglés. Existía ya un malestar social creciente. Primera revolución industrial. Existía un clima de agitación social. Ludismo. En ciertos ambientes ingleses se produjo un viraje hacia la derecha y el conservadurismo. El libro de Burke tiene un éxito también en el continente. Al invocar la tradición en Inglaterra se trata de invocar el constitucionalismo, pero al traducirlo se interpreta de manera liberal conservadora. En el continente se dará una interpretación absolutista. Burke influye en Jovellanos, Melchor Gaspar de Jovellanos. Los discípulos de Jovellanos conservan la identificación, la indefinición de Jovellanos. Un aspecto fundamental en su vida es ser uno de los introductores de la estética romántica. Resalta el sentimiento contra la razón. En Burke, además, existe una nostalgia del pasado. Rememora los tiempos medievales. En esa nostalgia se basa la defensa de la tradición. Usa un nuevo procedimiento, una nueva epistemología política, los medios de indagar los modelos de gobierno. Hasta entonces se había basado en el racionalismo. Era un modelo universalista que se proyectaba
en abstracto. Burke pone el empirismo político sobre la mesa. Se basa en el empirismo, reivindica la experiencia concreta, se impugna la razón absoluta y se propugnan modelos basados en la práctica, en la historia, modelos que ya hubieran sido experimentados. La práctica era la historia. Para él, lo que legitima un sistema es su longevidad a lo largo del tiempo. Su duración va parejo a su funcionalidad. Lo probado es el pasado. Se deben buscar modelos pasados que hayan funcionado. Hay que buscar en la tradición. Lo que debe ser es lo que ya ha sido. El principio de prescripción es básico. La duración es síntoma de la validez de un sistema. Los modelos, por excelencia, son los modelos del pasado. Pero Burke no es un tradicionalista absoluto. Cree que la tradición es una continuidad en el tiempo que debe ser compatible con el cambio, siempre que no rompa la línea pasado-presente. El modelo empirista busca inspirar a sus constituciones en el pasado, pero también es antiuniversalista. Hay que hacer notar el pasado de cada país. Esto, Burke es un protonacionalista. Habla del genio nacional. Cada país debe ser fiel a su tradición y a su propio pasado. Se propugnan modelos concretos. La nación, la tradición típica de cada nación es la constitución histórica, el conjunto de las instituciones que han sido típicas en un país a lo largo de su historia. Es lo contrario al universalismo. José Mestre, conde, las veladas de San Petersburgo. Burke se dirige a la nación para lograr un modelo propio para ella. Las instituciones no deben copiar modelos revolucionarios extranjeros. Se debe lograr un modelo autóctono. La revisión del liberalismo. Los principios del liberalismo son idealizaciones del origen de la sociedad. Es una doctrina sobre la soberanía. Esto va a ser revisado y refutado por Burke. Un gobierno es legítimo no si se deriva de la soberanía de los gobernados, sino por la tradición. No la voluntad del pueblo, sino la duración en el tiempo. No tiene por qué tener el consenso de los gobernados. El fin de los gobiernos es servir a su utilidad pública. Debe gobernar para los gobernados. La idea de Burke es que los ciudadanos no pueden cambiar la Constitución. El utilitarismo de Jeremías Bentham, de 1748-1832. Su circunstancia histórica implica que pues los problemas de Reino Unido serían diferentes a los del continente. En Reino Unido permanece la monarquía constitucional, que se transforma en un sistema de hegemonía parlamentaria. El Parlamento nombra, ha tenido lugar la revolución industrial junto con los problemas sociales que le acompañaban. El primer problema es la restricción del censo, que garantiza la hegemonía de los grandes terratenientes en el Parlamento. Se plantea la ampliación de la base electoral. El segundo problema es el de la gran burguesía y nobleza. Ejercen el monopolio sobre el poder político en provecho propio para legislar a su favor. Las Corn Laws, que impiden la importación de grano. La industria y el nivel de vida de las clases populares son influenciados. Los perjudica. Son leyes de pan caro. La burguesía industrial debía pagar más caros los salarios. De aquí surge la idea de conjugar los intereses de la burguesía industrial con los de los obreros. Ambos están interesados en el libre cambio. Ambos intereses pueden originar una lucha conjunta contra los grandes terratenientes. A esto hay que unir lucha de clases, conflictividad social, enfrentamiento de obreros y patronos. Primero los luditas, destructores de máquinas, luego se expresa por la vía sindical y las reivindicaciones serán salariales. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la revolución industrial se traduce en una mejora general del nivel de vida. Se disipa en el horizonte revolucionario, evoluciona por las reformas graduales, se abolen las Corn Laws, las leyes
del grano. Se amplía sucesivamente el censo electoral y se aceptan mejoras sociales. Se legalizan los sindicatos y se produce la disminución de la jornada laboral junto a una subida de los salarios. La ética utilitarista. Existían la ética cristiana basada en bla 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 y una ética natural unida al derecho natural y difundida por Kant. Actúa de manera que tus acciones que puedan universalizar. Lucharán contra ella el cristianismo y el nacionalismo en Francia por ser individualismo. El utilitarismo propugna guiar nuestras acciones hacia la consecución del placer individual. La norma moral debe ser la búsqueda de la propia felicidad individual. Se debe optimizar la utilidad, placer obtenido. La acusaron de egoísta. Buscar fines puramente materiales. El fin de la vida humana es que la suma del placer sea mayor que la suma del dolor. Contra el utilitarismo se enfrentarán Charles Dickens, Fyodor Dostoyevsky. Bentham, que esto admite que los individuos son potenciales delincuentes. Al buscar su felicidad puede ser a costa del sufrimiento de los demás. Bentham opina que la vida social es posible porque existe un reglamento que impide que la utilidad de unos se solape sobre la utilidad de los demás. El Código Civil es una reglamentación para impedir el desorden social, hacer posible la utilidad de todos. No se castigan injusticias, pecados, sino que se disuade al delincuente. La pena debe ser suficientemente grande como para que delinquir no sea rentable. La pena del castigo debe ser más alta que el beneficio del delito obtenido. Basta que el mal de la pena exceda al del bien del delito, no con un afán de justicia. Ciertas ideas de Bentham influyen en las derechas liberales, mientras que otros aspectos alimentan la tendencia democrática. En cuanto a la derecha, Bentham era un empirista, por lo que impugna el justnaturalismo y el contractualismo, pilar del liberalismo. Le parecen abstracciones, impugna la teoría de la soberanía popular, impugna la teoría justnaturalista, la teoría de los derechos universales le parece una quimera, algo separado de la realidad. Lo describía como metafísica. Un cierto Bentham es contrarrevolucionario. Lo que debe ser el Estado, el fundamento del Estado es su funcionalidad utilitaria. Lo que legitima al Estado es hacer posible la máxima utilidad para el máximo número o la mayor cantidad de placer para el mayor número de individuos. Bentham ataca las teorías sobre el bien común. El bien común para Bentham es la suma de todos los bienes individuales. Desmitifica la idea del bien común tradicional, que no tenía en cuenta los intereses individuales. Esta teoría desmitifica las teorías colectivistas del bien común, teorías autoritarias. Bentham no admite la actitud paternalista del Estado. Nadie puede definir la utilidad de otro, y quien mejor se ocupa de su propia utilidad es uno mismo. Al darle mejor cada uno ocuparse de los intereses propios, de ahí viene la justificación de la democracia. Si cada individuo quiere defender sus intereses, deberá participar de las decisiones colectivas. Nadie puede gobernar por otro. Los individuos deben participar en el gobierno. Se debe delegar el sufragio en la representatividad. Se garantizará la forma de controlar a quienes les representan. Existe el peligro de que los representantes realicen la autorreferencia. El representarse prefieren el interés propio al del representado. De ahí el control del representante por el representado. Esto se consolida y se soluciona con la periodicidad de las elecciones. El bien común es el resultado de un pacto de intereses
se llega a un pacto entre finalidades diferentes. El pacto entre finalidades opuestas es el resultado del consenso. El bien común no puede ser definido antes de conocer lo que entienden por bien cada uno de los individuos. Es un resultado de una negociación entre los diversos conceptos de bien. ¿No es posible hacer política pública? Sí, pero con la suma de las utilidades privadas y llegar a un pacto, un mínimo común denominador. En Bentham, la idea de lo estatal es individualista. Antes, lo público era un concepto por encima de los individuos. Justifica la democracia, en tanto, a la defensa propia de los intereses individuales. Por ello, todos deben participar de las decisiones colectivas. La participación no puede ser directa, sino mediante delegados, con el peligro de la autopreferencia. Es preciso controlar a los representantes. La mejor vigilancia es la periodicidad de elecciones. Las instituciones que preconiza Bentham son iguales a las de los liberales, salvo que la línea argumental que usa es diferente. Incluso una parte justifica una creación de un estado de bienestar. Bentham lo postula como la utilidad decreciente de la riqueza, utilidad igual a obtención de placer. Con muy poca riqueza se puede conseguir placer, pero una gran aportación extra de gasto aumenta el placer de manera marginal. Para aumentar el placer se necesitan aumentos enormes de gasto. Existe una desproporción entre el gasto extra y la utilidad. Esto le lleva a justificar un estado que favorezca un reparto más proporcionado de la riqueza. John Rawls, Estados Unidos. La teoría de la justicia es una justificación de políticas socialdemócratas. Contradice el utilitarismo. Su punto de partida es Kant. Tiene una idea innata de lo que es justo. En la moral kantiana se cuenta lo que es justo para todos. Es una ética altruista, parte de la ética de las izquierdas en Europa. Es antiutilitarista. John Stuart Mill, 1806-1873, británico. Su padre es un ferviente seguidor de Bentham. Recibe una educación monstruosa. Lo convierte en una máquina de adquirir conocimientos. Se subleva. Lee la ética de Kant. Es una alternativa del utilitarismo. Utiliza a Kant porque le enseña que las acciones humanas pueden perseguir objetivos vitales que no significan placer. Por ejemplo, la libertad. Pueden seguir objetivos que conlleven dolor e inconvenientes. Se persiguen ideales, la libertad, la justicia, la racionalidad. Es mejor ser un Sócrates desgraciado que un tonto feliz. Se persigue la realización de valores humanos. Políticamente considera que ésta debe contribuir a la mejora del ser humano. La libertad en sí misma es un bien. El Estado debe garantizar y hacer posible el desarrollo humanístico de las personas. La razón de ser del Estado es favorecer la dignidad humana. La libertad se compatibiliza en igualdad. El ensayo sobre las ideas, el ensayo sobre la libertad, el ensayo sobre el gobierno representativo, teoría sobre cómo se puede organizar un Estado democrático. Trata del liberalismo, la democracia. Compatibilizará liberalismo y democracia, libertad e igualdad, pero advierte los peligros de la democracia. La democracia, por la intolerancia social, puede acabar con la libertad individual. La mayoría infringe los derechos individuales. La democracia se transforma en socialismo, siendo la mayoría pobre, se aprovecharían en el Parlamento para expropiar a los ricos. Riesgo de irresponsabilidad. Se puede dar cuando los que ejercen el derecho a voto carecen de una mínima de cultura. El Estado debía garantizar la gratuidad en enseñanza. Más esperanzas que problemas. Ve más esperanzas que problemas. El Estado liberal debe avanzar hasta convertirse en un Estado democrático. La democracia tiene un papel formativo. La primera piedra para la democracia es institucional. Se debe ampliar el sufragio, que debe ser universal. A razón para que alguien no pueda votar, ya sea
hombre o mujer, es que sea analfabeto, que le falte una preparación mínima, propugna un elitismo intelectual. El Estado debe cambiar. Es función del Estado proporcionar educación gratuita. El Estado debe asumir funciones sociales. Se supera el Estado meramente liberal. El Estado debe garantizar una enseñanza gratuita. También supera la concepción minimalista. Es partidario de reconocer algunos derechos sociales, por ejemplo, la asociación obrera. No es partidario de la democracia directa. En la representación, en la representatividad se depuran élites políticas intelectual más preparadas para el gobierno. Stuart Mill no acepta una élite del tipo burgués, social. Ve llegar las democracias con esperanza. La democracia hace posible una serie de valores. Hay una síntesis de democracia y liberalismo, teñido de valores, superando el Estado liberal. El Estado tiene que asumir funciones sociales. Se superará el utilitarismo y el liberalismo puro. Fue un adelantado en la defensa del feminismo, igualdad en educación, igualdad en la política. Y ciertamente, bueno, creo que llevamos un ratito y quizá podamos añadir el tradicionalismo. El tradicionalismo, historia, fuentes, doctrina, recibe el nombre de legitimismo, integrismo, absolutismo. A ello se les llama ultras. En Francia se pretende volver al pasado, reinstaurando el absolutismo. Este movimiento en Europa occidental sufrieron derrota tras la abolición del absolutismo. Son nostálgicos de los viejos tiempos. Durante la primera mitad del siglo XIX es cuando la doctrina tiene más fuerza. Es su época de apogeo. A partir de 1848 entra en declive, pierden vigor y partidarios. La clientela política y social de estos movimientos son el clero, porque la Iglesia es la perdedora absoluta de la revolución. Es el clero el que pierde sus propiedades y el derecho a cobrar diezmos. Pierde su influencia en el Estado y su capacidad coercitiva. Pierde el magisterio espiritual, capacidad de influir intelectualmente. Una parte de la aristocracia se decanta por el tradicionalismo. La aristocracia pierde sus derechos feudales y sus privilegios legales. Algunos, en otra parte, conservan su poder económico, es el latifundismo, y conserva influencia política y la consideración social. Por ello, gran parte se adapta al liberalismo. Una serie de grupos populares, campesinos, se debe el factor movilizador a la Iglesia, moviliza al campesinado. La revolución, además, no siempre favorece al campesinado, excepto en el diezmo. El campesinado no se ve favorecido, consigue movilizaciones populares, es un movimiento hostil a lo moderno, al capitalismo, al mundo de la burguesía, que desplaza del poder a las antiguas clases dirigentes. Hay una marcada hostilidad a la burguesía y al capitalismo. Fuentes del tradicionalismo serían Burke, el romanticismo político alemán, Heinrich Heine, del alemán, Adam Müller, elementos de política, Federico Menor y Augusto Guillermo Mayor, Schlegel, los hermanos Schlegel. Tradicionalistas franceses, Vizconde de Bonald, la teoría del poder político y religioso, y Joseph de Maistre, conde de José de Maistre, las veladas de San Petersburgo, o el Papa, también de José de Maistre. Avance, además, del tradicionalismo político, una tradición filosófica, una epistemología propia. El tradicionalismo en sí, en síntesis, asume dos líneas argumentales diferentes. Existe una fundamentación trascendente, religiosa, basan sus teorías en una determinación de tipo religioso católica. Era más apta para defender el antiguo orden social, buscan el apoyo de la religión en aspectos políticos con carácter instrumental. Está al servicio del autoritarismo político. Piensan en la defensa del catolicismo como fórmula política. El catolicismo es fundamento de la sociedad. Los tradicionalistas pretenden favorecer
una proyección de lo religioso sobre lo político. Tienen una concepción integral de lo político y lo religioso. El Estado debe estar al servicio o de la Iglesia y la religión debe ser la fuente de inspiración de la política y de la sociedad. Se busca hacer una interpretación política de la religión. El Estado debe inspirar sus principios de actuación en la religión. Es una interpretación neocatólica. El tradicionalismo filosófico es el punto de partida. Es una doctrina anti-ilustrada, anti-humanista, antropológicamente pesimista. El hombre, debido al pecado original, es una criatura degradada. Lo primero que degrada es su inteligencia. Se niega a dar la validez de la razón como medio de conocimiento, cualquiera que sea. Los conocimientos que hay son producto de la revelación divina. En los tiempos primitivos, Dios concedió la sabiduría al hombre, cosa que hoy ya se ha perdido. Dios es la única fuente de sabiduría. A partir de aquí surge el pecado original. Desde aquí el hombre se rige por su razón. Lo que hay es una constante degradación en la historia. El mundo político, por lo tanto, no puede regirse por la razón, sino por los principios de la religión. Se niega toda teoría de progreso. Toda estructura política debe tener su inspiración en las bases de la religión. En España, Juan Donoso Cortés, de 1840 a 1850, desarrollará su teoría. En él se funda la más extrema derecha, el Partido Integrista, 1889, fecha de su fundación. Fundamentación inmanente. Salvo Bonald, está en todos incluido el concepto romántico de nación. El genio nacional, diferenciación colectiva, personalidad nacional que constituye una tradición que no puede ser cambiada. Se usa el término patria como depositaria de la tradición, no puede cambiar por ello. Está obligada a conservarla, a transmitirla a sus sucesores. La nación es una herencia de la naturaleza o bien capricho divino. Es labor del hombre mantener tales diferencias. La nación está por encima de las voluntades individuales. Lo que hay es una fundamentación contradictoria, inmanencia, naturalistas, y trascendentes, religiosos. El tradicionalismo filosófico extremo fue condenado por la Iglesia. Hay exageración religiosa. Niega la posibilidad de conocer a Dios por la razón. La Iglesia mantiene la ficción de que la razón y la revelación son compatibles. Fe y razón incluso eran complementarias. Y creo que ahora sí, vamos a dejar para mañana la continuación con la segunda parte de esta historia del pensamiento político. Y sin más, es que ricasco, agur orobat, beti gelpean.